Pasta al horno con carne molida. Te invito a que pruebes esta pasta al horno con una salsa boloñesa y bechamel gratinado, que le da un sabor a lasaña, pero además de que es menor el tiempo de preparación, es un platillo más económico e igual de delicioso. Acompáñame a ver la receta. Comenzaré preparando la carne. Para ello voy a añadir un poquito de aceite a un sartén, solo a que cubra bien la base. Posteriormente agregaré una cebolla que corté en trozos muy pequeñitos, seguida por una zanahoria igual picada en cubitos y una ramita de apio finamente picada. Ya que tengo todas las verduras en la olla, les voy a poner una pizca de sal que ayudará a que liberen sus jugos y se cocinen mucho más rápido. Mezclaré y voy a freír a temperatura media baja por unos 7 a 8 minutos, solo a que las verduras comiencen a suavizar. En ese momento les voy a agregar unos 2 a 3 dientes de ajo finamente picados. Te cuento que puedes poner unos 100 gramos de tocino a freír antes de añadir la cebollita. Yo la verdad es que no tenía en casa, por ello no lo utilicé. Pero si tú tienes en casa, te recomiendo lo utilices, pues le darás también un sabor muy rico a la carnita. En fin, una vez incorporé los ajos, mezclaré y cocinaré por unos 2 minutos más. Créeme que solo esta mezcla de verduras ya desprende un delicioso aroma en la cocina. Pero bueno, es momento de añadir 500 gramos de carne molida. Yo usé solamente de res, aunque también puedes combinar carne molida de res y cerdo, mitad y mitad. Iré aplastando, machacando la carne y al mismo tiempo voy a ir mezclando con las verduras para que tome su delicioso sabor, esperando a que la carne comience a cambiar de color. Cuando eso suceda voy a ponerle una cucharadita de hojuelas de chile seco y 3/4 cucharadita de una mezcla de sal y caldo de verduras en polvo, aunque ya sabes que puedes utilizar solamente la sal, y la cantidad de sal al gusto. Como ves, aquí yo ya lo he añadido, lo que pasa es que Damer andaba dormido y no presionó el botón de grabar. En fin, ahora voy a agregar de 1,5 a 2 cucharaditas de especias italianas. En su lugar puedes usar perejil, orégano, tomillo y albahaca seca, media cucharadita de cada una. También añadiré una pizca generosa de pimienta negra molida. Mientras hago esto, te recuerdo que te voy a dejar como siempre los ingredientes en la cajita de información y también los puedes encontrar al final del video. Continuando con la receta, mezclaré y cocinaré hasta que la carne se vea doradita y desprenda el delicioso aroma de las verduras y especias que usé. Por cierto, puedes omitir cualquiera de ellas si no tienes en casa, como por ejemplo las hojuelas de chile seco, que cuando estoy en México uso hasta las que vienen en bolsita que nos regalan cuando compramos pizza. Ok, ya la carne se ve doradita, así que voy a vaciar media taza o 100 mililitros de vino tinto. También puedes usar vino blanco. Mezclaré y dejaré a temperatura baja hasta que el vino se consuma. Aquí no te preocupes por el uso del alcohol, ya que se va a evaporar. Solo es para darle sabor a la carnita. Pasado unos 10 minutos aproximadamente, el vino se ha consumido, así que voy a añadir 50 mililitros de leche. Y quizá aquí te preguntes, ¿por qué el uso de la leche? Bueno, te cuento que la leche ayuda a que tu carne quede mucho más suave, sobre todo porque la vamos a meter al horno. Seguimos, ahora voy a agregar 2 cucharaditas de pasta de tomate, que es totalmente opcional. En su lugar puedes usar una cucharadita de paprika molida para dar color a la carne. Mezclaré un poco a disolver para después añadir 300 gramos de puré de tomate o passata. Puedes utilizar puré de tomate casero o puedes comprarlo ya en cajita. Mezclaré a incorporar bien. Y aquí ya se está desprendiendo un delicioso aroma por la mezcla de cada uno de los ingredientes que utilizamos para este platillo. Esperaré a que el puré comience a hervir y entonces voy a vaciar 200 mililitros de caldo de verduras, pollo o res, cualquiera que tú tengas en casa. Si no tienes, solo mezcla agua caliente con el sazonador de tu elección. Por último voy a ponerle una hojita de laurel y dejaré a temperatura baja por 1 hora a 1 hora y media. Si notas que se consumen mucho los líquidos durante el proceso, solo agrega un poco más de caldo o agua. Y mientras la carne se cocina voy a preparar la salsa bechamel.
Para ello encenderé mi estufa a temperatura media y agregaré 45 gramos de mantequilla a una ollita. Dejaré que se derrita. Cuando eso suceda, añadiré 45 gramos de harina de trigo todo uso. Mezclaré a formar una pastita que voy a cocinar a temperatura media por unos 2 minutos aproximadamente o incluso un poco más. Es importante cocinar esta mezcla porque si no lo haces tu bechamel puede quedar con un sabor a harina cruda. Dicho esto, reduciré la temperatura de la estufa a media baja y comenzaré a añadir la leche que debe estar a temperatura ambiente. Voy a ir vaciando la leche de a poquito e incorporo muy bien a formar nuevamente una pastita. Ya que esté bien integrada, agrego un poco más y seguiré haciendo esto hasta terminar con la leche. Con este procedimiento te asegurarás de que no se creen grumos en tu salsa. Es un poco más tardado, pero créeme, vale la pena. Es lo mejor para que así obtengas una salsa bechamel suave y tersa. Por cierto, si te está gustando esta receta o te ha ayudado, te invito a que te suscribas. Y si activas la campanita de notificaciones, no te perderás ninguno de los nuevos videos. Bueno, ya que terminé de incorporar la leche, voy a añadir un poco de sal. Ya sabes que la cantidad es al gusto. Después agregaré un cuarto cucharadita de nuez moscada que dará un sabor muy rico a esta salsa bechamel. Una cucharadita de mostaza que es totalmente opcional y un poco de queso. Yo usaré queso parmesano y en este momento agregué solo de unos 20 a 30 gramos. Lo demás lo voy a incorporar más adelante. También aquí prueba y ajusta de sal. Apagaré mi estufa y retiraré. Ya tenemos lista nuestra salsa blanca. La dejaré a un lado por un momento y te muestro. Después de una hora, esta es la consistencia de la salsa boloñesa. Aún tiene muchos líquidos, por lo que la voy a dejar una media hora más en la estufa a la temperatura más bajita. En este punto también puedes probar y ajustar la cantidad de sal, pimienta o la especia que creas que le haga falta. Y tampoco la dejes que se consuma tanto, queremos que esté jugosita nuestra carne. Y ya que nuestra boloñesa esté casi lista, voy a cocer la pasta. Para ello aquí ya tengo una olla con agua hirviendo. Le añadiré una buena cantidad de sal. Posteriormente colocaré dentro 300 gramos de pasta. Voy a retirar la pasta unos 2 minutos antes de lo que indica el empaque, ya que se va a terminar de cocinar en el horno. Te cuento que a mí me gusta usar esta pasta de moñito, pero utiliza la que tengas en casa o la que más te guste. Ok, ya la carne está lista, así que voy a retirar la hoja de laurel e iré agregando la pasta que, como te comenté hace un momento, no debe estar completamente cocida, debe sentirse suave pero aún ligeramente firme en su interior. Lo que sigue es añadirles unos 150 gramos de salsa bechamel, seguida por 50 gramos más del queso que añadimos a nuestra salsa bechamel. Yo utilicé queso parmesano, pero también quedará muy rico si utilizas algún queso rallado para derretir. Y claro que puedes ponerle más queso si gustas. Mezclaré a incorporar todo muy bien, a que toda la pasta esté bañada de nuestra salsa boloñesa. Y como llevaremos nuestra pasta al horno, aquí ya tengo un molde para hornear al cual le puse un poco de mantequilla por todos lados. Iré colocando toda la pasta en su interior. El uso de los moñitos ayuda a que se acomode mucho mejor en el molde, pero claro, como te comenté hace un momento, puedes utilizar cualquier otra pasta como por ejemplo macarrones, coditos o conchitas. Ya que tengo toda la pasta boloñesa en el molde, voy a cubrir con el resto de la bechamel. Te cuento que me encanta esta receta porque tiene sabor a lasaña, pero es mucho más fácil de preparar. Además que conseguir una buena pasta para lasaña, al menos en México, sí es un poco complicado. Y si se consiguen son algo caras, por eso yo prefiero hacerla en casa. Pero bueno, por encima voy a espolvorear una buena cantidad de queso para derretir. Yo uso queso mozzarella y gouda, que el gouda en México lo puedes encontrar como queso holandés. Y claro que puedes utilizar cualquier otro queso para derretir que a ti te guste. En fin, llevaré al horno que ya debe estar a 200 grados centígrados. Hornearemos por 20 a 25 minutos o hasta que el queso con la bechamel se fundan y estén bien doraditos.
y a que notes cómo burbujea por todas las orillas. Mi pasta al horno estuvo lista en 20 minutos. Al retirar, déjala enfriar por unos 15 minutos para que no esté tan aguadita en su interior y pues también para que no queme boquita como decimos en casa. La verdad es que ya huele muy bien, huele a reunión con nuestros seres queridos, a hogar, por eso me encanta cocinarla. De hecho, en Navidad o Año Nuevo, con la familia yo soy la responsable de hacer la pasta y esta que queda con sabor a lasaña es la próxima que haré para cuando nos reunamos otra vez. Y mira lo cremosita y jugosita que está por dentro, la verdad es que me encantó. Pero bueno, pues muchísimas gracias por ver el video y muchísimas gracias a los miembros del canal. Nos vemos en la próxima receta. Hasta luego.